mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza. Lunes 27 de enero del año 2025. Un mes que se ha ido, como dicen coloquialmente, volando. Estamos a punto, en 4 días, de cumplir el primer cuatrimestre de este gobierno nefasto, chafa, que da pena. Pena es para lo único que ha servido el gobierno de la anticientífica. Miren, una de las reacciones más, iba a decir casi animales, pero creo que la palabra no es la correcta porque los animales tienen cierto sentido del peligro y actúan en consecuencia. Más bien es una plaga hoy en América Latina de incapacidad, de falta de comprensión de los problemas que están frente a nosotros con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Al margen de si su relación comercial con él es pequeña, como lo es el caso de algunos países en Sudamérica, que tienen a China como su principal socio comercial, pero al margen de eso, Estados Unidos seguirá siendo, durante muchos años todavía, una presencia importante, política, económica, militar y hegemónica, incluso me atrevería a decirlo así, en América Latina. De tal manera que una de las cualidades que los gobernantes de nuestros países deben tener obligadamente es el reconocer la realidad que los rodea. Reconocer y aceptar, para de ahí partir, la realidad de los gobernados, de la economía del país que gobierna, del ambiente político y social también del país que gobierna. Pero tenemos gobernantes que dejan de lado la realidad y toman sus sueños, sus ilusiones, sus fantasías como la realidad. No solo es Nicolás Maduro o este señor Díaz-Canel, el lacayo de Raúl Castro el Menor, o este señor Daniel Ortega y su esposa, la poetisa más fea de la galaxia. El caso también de los argentinos que no entienden que ya se les acabó el corrido, diríamos coloquialmente. Y hoy se une a ese gran grupo de ilusos o que pretenden sustituir sus deseos e ilusiones y fantasías y colocarla por encima de la realidad. Gustavo Petro. Gustavo Petro es un personaje singular, un falso guerrillero. Él más bien era correo y andaba haciendo cosas, pero decir guerrillero y que olió la pólvora es falso. Escribió una biografía, una autobiografía, donde prácticamente él aparece como el que más sabe de la cuestión ambiental, de gobernación, del heroísmo al frente de un país, etcétera, etcétera. Y lo que vimos en realidad en su campaña fue al hijo recibiendo dólares de los narcotraficantes para financiar su campaña. Cualquier semejanza con lo que pasó en México con el bulto y con la anticientífica es mera coincidencia. Y empieza él, y ante los problemas, en vez de entender o buscar entender las causas de esos problemas, tiró al monte. Y hoy lo vemos en esta situación con Donald Trump. El gobierno de los Estados Unidos está utilizando aviones del ejército para trasladar a sus países de origen a migrantes que han cometido delitos o han violado la ley, vamos a ponerlo de esa manera, o han entrado de manera irregular
sin cumplir con lo que las leyes migratorias de aquel país exigen. Esos son los primeros, los más fáciles de detectar, y han empezado a trasladar o a enviar a sus países de origen, y son unos cuantos frente a los millones de migrantes que están en esas condiciones en Estados Unidos. A este momento deberán ir quizá 500, 800 máximo. Entonces, se solicita el permiso para que aterrizar en unos aviones en Colombia, y por el protocolo para tratar o transportar a estas personas deben ir esposados y con cadenas en los pies. Eso se hace incluso dentro de los Estados Unidos con ciudadanos norteamericanos. No es nada más a los migrantes. Y de ahí se agarra esta bestia peluda de Gustavo Petro para decir que el trato indigno, etcétera, etcétera, y no permitió el aterrizaje de esos aviones. Y uno dice, criatura, pero si ya conoces a aquel, ¿para qué lo provocas? Inmediatamente la respuesta de Trump fue durísima: 25% de aranceles, cancelarles el pasaporte y visa a estos, a los otros y a los otros. Y en ese momento aquel dice, yo también pongo el 25% de arancel. Y dice uno, o este hombre no le quitó las semillas a esas cochinadas que fuma, o enloqueció completamente. Y por allá manda al avión presidencial de Colombia para trasladarlos. ¿Cuántos van a caber ahí? ¿50, 60, 80? Pues tendrá que hacer como 4, 5, 6 viajes. ¿Y qué tal si Estados Unidos le dice no puede aterrizar, y aquellos hombres los manden lanchas y ahí que se vengan por surcando el Atlántico, perdón, el Océano Pacífico? Dice uno, ¿de qué se trata esto, pues? Ahora, el caso de Petro no es único en América Latina. Van a ver ustedes lo que va a suceder cuando empiecen a personas migrantes venezolanos que han delinquido en los Estados Unidos y que se los envíen a Nicolás Maduro. Va a ver usted el espectáculo. Y así podemos ir cada país, Nicaragua, etc. Pero eso nos lleva a México. El espectáculo que estamos brindando es de carpa de pueblo, chafa. En vez de entender que la situación de México difiere del resto de América Latina, tenemos un tratado de libre comercio, y ahora el TEMEC, con los dos países más importantes del continente americano, Canadá y los Estados Unidos. Y Canadá es la potencia número 1 económica, militar, política, tecnológica, en capacidad de innovación, etcétera, del mundo. Y tenemos la bendición geográfica de más de 3.200 kilómetros de frontera. 83% de nuestras exportaciones van para allá. Eso nos obliga indubitablemente a buscar el arreglo con Estados Unidos, la negociación, no las bravatas, no las tonterías que ha expresado la anticientífica, a consejo seguramente de este inútil del doctor psiquiatra y del otro peor que él, que es Marcelo Ebrard. Muy bien. ¿Qué hemos ganado con eso? Absolutamente nada. No más el ridículo. Pero luego, en tratándose del ridículo, usted recordará cuando aquella cena que se realizó con un grupo de aspirantes a ser candidatos, entre ellos la anticientífica, con la presencia del Bulto, en un restaurante que está ahí, donde están las ruinas estas del Templo Mayor, y le entregó un palo de escoba con unos listoncitos, el bastón de mando. Y algún genio, no sé si sería el bañador de gatos de Monsiváis, se le ocurrió que en cada visita que hubiere a grupos originarios
había que recibir el bastón de mando. El colmo fue cuando van a la Sierra Tarahumara, hacen una tienda ahí muy bien puesta, y hay una señora, una dama tarahumara, que es la que está oficiando esa ceremonia, y no olvidemos que los pueblos originarios, a fuerza de la espada o por las buenas, recibieron la religión católica, y hoy prácticamente todos los integrantes de los pueblos originarios profesan en mayor o menor medida, con algunas cosas paganas, pero profesan la fe católica. Y está la señora esta hablando y Padre Nuestro, y en un momento se persigna ella y hace la cruz que nos enseñaron de chamacos. La anticientífica hace el ridículo que ni siquiera sabía persignarse, ni siquiera eso. Ah, pero eso sí, su falda con la imagen de la Virgen de Guadalupe, etc. Ese es un ridículo completo, pero además es una ofensa a esos grupos de los pueblos originarios. Va a Oaxaca y hace exactamente lo mismo. No sé si tienen una docena o 5 docenas de esos bastones de mando, o es el mismo palo de escoba con unos listones. Y eso me recuerda a un ridículo mayor que hacían los candidatos priistas hace muchos años, o desde hace años, que llegaban a Chiapas y se disfrazaban, no sé si de chamulas o celtales o tzotziles, donde se ponían un sombrero con una bola de listones y acá amarrado una falda y cosas así. Y lo que más me recuerda, la imagen que tengo vívida, es cuando José Antonio Mir y este señor que le dicen el tal Güero Velasco están ahí con ese uniforme en el peor de los ridículos. Yo creo que valdría la pena que la anticientífica no siga el ejemplo de Petro y sea realista en lo que se refiere a esta situación creada por el presidente Trump, en primer lugar. Y segundo, que ya no ofenda a los grupos originarios con esta hipocresía de ella, del bastón de mando y esas cosas. Si hace eso y se pone a analizar objetivamente lo que podríamos hacer o la estrategia que podríamos aplicar, sería un gran favor que le haría a la sociedad mexicana, a la economía mexicana y al futuro de las próximas generaciones. Muchas gracias y lo veo mañana martes aquí en la Mañanera de Ángel. Gracias.